Hito, eje temático 3, acción enzimática en los procesos bioquímicos. Bueno, mientras van tomando el apunte del eje, tengamos presente que cuando mencionamos las reacciones metabólicas, cuando hablamos del metabolismo como tal, dijimos que una de las herramientas principales en el metabolismo son justamente las enzimas. ¿Sí? Sin ellas sería imposible realizar muchas reacciones, ya que como pudimos ver, sobre todo en la fase oscura de la fotosíntesis, cada proceso va teniendo la intervención de una enzima. Y las enzimas como tal son proteínas. Entonces, aquí en este tercer periodo nos vamos a enfocar primero en hablar de otro proceso metabólico muy mediado por enzimas, que es precisamente la respiración celular. Y vamos a pasar, pues, obviamente, del ámbito eh, netamente vegetal, como lo era la fotosíntesis, a mirar qué sucede con la célula con respecto a la respiración. Entonces vamos a mirar cómo es que se realiza ese proceso de respiración celular, donde finalmente se obtiene la energía que los organismos necesitan. ¿M? Y vamos a estar trabajando sobre todo lo que tiene que ver con las proteínas, porque como les decía, las enzimas son proteínas, hacen parte del grupo de proteínas, entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo funcionan esas enzimas? De qué manera se puede inhibir una enzima, porque también se puede evitar que se llegue a dar determinada reacción química en el organismo si de alguna manera se interrumpe el proceso que debe llevar a cabo una enzima. Tenemos tres ejes articuladores, ¿cierto? Nuestro primer eje articulador es cómo se clasifican las proteínas y cuáles son sus funciones. Obviamente, hablando de las características que ellas presentan, cómo actúa y se inhibe una enzima, como les decía, cómo podemos evitar que una enzima cumpla su función, y esto es para casos específicos, cuando se presentan enfermedades o cuando se presenta algún tipo de situación que termine afectando el cuerpo, ¿no? Porque lo normal es que las enzimas deban funcionar adecuadamente. Y también vamos a hablar hacia el final qué ocurre con los lípidos a nivel metabólico. ¿Qué ocurre con los lípidos a nivel metabólico? Bueno, voy a devolverla un momentico, qué pena para los que están copiando los ejes articuladores. Me piden el favor, alguien que no alcanzó a terminar esta primera parte del eje temático. ¿Me avisas por favor cuando ya para continuar? Ok, entonces seguimos con los ejes articuladores. Ahora sí, tomamos por favor este apunte. Uno de los procesos donde se puede evidenciar precisamente el trabajo que hacen las enzimas, como les decía, es el proceso de respiración celular. La respiración celular consta de tres etapas, podríamos decirlo de alguna manera. En primer lugar, vamos a tener la glucólisis. Recuerden que nosotros obtenemos energía a partir de las moléculas de azúcar y de las moléculas de grasa que son los lípidos. Vamos a iniciar justamente con los azúcares, con los carbohidratos. Y hacia el final, pues estaremos hablando de las grasas. En el caso de los azúcares, eh, nuestro organismo desdobla la sacarosa, que es el azúcar principal que nosotros consumimos, el azúcar de cocina, es sacarosa. Pero la sacarosa es una molécula grande porque es un disacárido, entonces el organismo lo que hace es
descomponer esa sacarosa, ¿cierto? Romper esa molécula de sacarosa y em, lo que realmente utilizamos es la glucosa. La glucosa que circula a través del torrente sanguíneo tiene que pasar por un proceso de rompimiento también, porque a pesar de que es más pequeña que la sacarosa, sigue siendo una molécula muy grande para nuestro organismo. Entonces, él rompe la glucosa y esa es la primera etapa de la respiración celular que se llama glucólisis. Luego de que se ha dado esta glucosa, se generan unas moléculas de ácido pirúvico o de piruvato, que son las que van a ir a la mitocondria. Recordemos que el proceso de respiración celular se hace en la mitocondria, pero allá no puede entrar el piruvato así como así. Entonces vamos a necesitar del apoyo de una enzima muy, muy importante, que es la acetil-CoA, y esa enzima es la que va a permitir que el piruvato llegue al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es fundamental porque ahí se va a dar todo el proceso para la producción de electrones que finalmente van a pasar a la cadena transportadora de electrones y nos van a permitir conseguir toda la energía, todo el ATP que luego va a ser utilizado en los demás procesos que realicemos. Ahora, esas etapas no son tan sencillas. Les estoy haciendo como un resumen de lo que sucede en la respiración celular y todo lo que hace la célula para poder llegar a producir la energía y en cuestión de muy, muy poco tiempo, ¿cierto? Vamos a trabajarlo como hicimos con la fotosíntesis a través de un video donde se van explicando las fases. Lo trabajo de esta manera porque es un poco menos complejo. Realmente son temas a veces un poquito engorrosos, pero entonces para hacerlo menos complejo lo trabajamos de igual manera por el video y yo voy a estar pausando, ¿cierto? En la parte donde vamos a ir tomando los correspondientes apuntes. También va a ser a través de esquemas, como vimos la fotosíntesis, para que podamos comprenderlos de mejor manera. De igual forma, chicos, si hay preguntas, ustedes saben que pues la idea es que cualquier duda que quede la resolvamos a medida que vamos desarrollando el tema. Entonces, el título es respiración celular, ¿cierto? Permítanme un segundito, cambio la pantalla porque no le di para audio, entonces no escucharemos nada. Listo, ahora sí. Y por favor, muy atentos a la información del video. Yo igual, como les digo, lo voy a estar pausando para ir tomando los correspondientes apuntes. Mitocondria o transporte de electrones que ocurre en la membrana interna mitocondrial. ¿Ya? Si no hay membrana interna mitocondrial, buscas crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales. Y la fosforilación oxidativa Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este noveno video repaso del curso de Biología. Siguiendo la temática CEPREVI, hoy vamos a hablar acerca de metabolismo celular. Tú sabes que el metabolismo celular se divide en dos, en anabolismo y en catabolismo. Hoy vamos a hablar del catabolismo, de un proceso degradativo. Es decir, hoy día hablamos de respiración celular. ¿Ya? Alista tus apuntes, mi nombre es Edgar Cota y los voy a acompañar en este video repaso. Bien, iniciamos entonces. A ver, vamos a empezar con la definición
donde nos dice lo siguiente. La respiración celular es un proceso catabólico, ya, destructivo, degradativo, realizado por una célula para liberar energía, a lo cual vamos a conocer como ATP, adenosín trifosfato, ¿ya? La cual está almacenada en compuestos orgánicos como la glucosa. Ahora, la respiración celular se divide en dos. Respiración celular aeróbica, la que se da con presencia de oxígeno, y la respiración anaeróbica, aquella que se da en ausencia del mismo. Ok, continúo. A ver qué hay por acá. La respiración celular tiene subdivisiones. Glucólisis, llamada también vía de Embden-Meyerhof, la cual se realiza en el citosol. ¿Ya? De no haber citosol como clave, buscas citoplasma. Siglo de Krebs, llamado también siglo del citrato, siglo del ácido cítrico o siglo del ácido tricarboxílico. ¿Qué ocurre en la matriz mitocondrial? De no haber matriz mitocondrial, buscas mitosol. Cadena respiratoria o transporte de electrones, que ocurre en la membrana interna mitocondrial. ¿Ya? Si no hay membrana interna mitocondrial, buscas crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales. Y la fosforilación oxidativa, que ocurre de igual forma en la membrana interna mitocondrial o, como te dije hace un momento, crestas mitocondriales. Son estas las que vamos a ver hoy. Son 14 diapositivas. Vamos en la segunda. Bueno, tenemos aquí entonces el primer apunte que vamos a tomar y es la definición de la respiración celular. Entonces, como bien nos acaban de comentar, recuerden que hay reacciones anabólicas y catabólicas. En este caso, a diferencia de la fotosíntesis, que es un proceso anabólico, la respiración es catabólica, ¿cierto? Entonces se rompen moléculas para obtener energía. En la fotosíntesis, lo que hacíamos era unir moléculas para obtener una sustancia más compleja, ¿cierto? Y gastábamos energía. Acá se libera energía, se produce energía que básicamente va a provenir de la glucosa. Bueno, nos recuerdan que hay dos tipos de respiración, aeróbica y anaeróbica, cuando hay presencia de oxígeno o cuando no hay presencia de oxígeno. Y como les decía, fíjense que tenemos las diferentes fases de la respiración celular, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y finalizando la cadena respiratoria viene la fosforilación oxidativa. Bueno, entonces vamos a tomar el apunte de esta diapositiva. No te duermas, ¿eh? Empezamos. Era glucólisis, cadena respiratoria, siglo de Krebs, fosforilación oxidativa. No necesariamente en ese orden, pero ahí se va. Iniciamos con la primera entonces. Va, glucólisis. A ver, ahí está. Bien, ¿y qué es la glucólisis? Para esto necesitamos saber lo siguiente. Bueno, lo que te había dicho al principio se realiza en el citosol, se divide en tres etapas. Sí, en tres etapas. Mira, etapa preparativa, etapa de desdoblamiento y etapa oxidativa o de oxidación. ¿Ya? Tiene productos finales, que son tres. ¿Sabes cuáles? Dos piruvatos, conocidos como ácido pirúvico, dos NADH y dos ATP. ¿Ya? Pero hablar de esta forma es hablar de manera abstracta. Vamos a ir más o menos a que tú te idees cómo se da. Mira, acá está la glucosa y la glucosa para que se divida, para que se desdoble, tiene que prepararse. Se prepara ganando ATP, se prepara invirtiendo ATP. Entonces acá el alumno se achora y me dice, profe, ¿cómo va a invertir? Total, no hace esto para ganar ATP, total, está gastando. Entonces, ya tú tranquilo, escúchame. Lo que aquí pasa, querido amigo, es que la célula invierte ATPs. Mira cuántos, cuenta conmigo. Uno, dos. Entonces ella está gastando, ¿sí o no? Por eso, entonces gasta 2 ATP. ¿Y para qué adquiere ATP la glucosa? Para que luego futuramente se desdoble, mira. Acá se desdobla.
Y luego, mira cómo se produce 4 ATP. Uy, se ha producido. Pues entonces ganó 4 ATP. Yo no diría eso, porque ¿cuántos gastó? Gastó 2. Entonces no ganó 4 en total. ¿Cuánto ganó de forma neta? Acá está. Si gastó 2 ATP, la ganancia bruta sería 4. Y la ganancia neta prácticamente sería 2. ¿Me entiendes, no? O sea, no ganó 4, porque si gastó 2 de forma neta, ganó prácticamente 2 nada más. Ahora, si no me entiendes, porque de repente por ahí alguno es complicado, profesor, no le entendí, estoy volando. Esta zona que está acá, resaltada, se llama etapa preparativa. Esta zona que está acá, donde se está desdoblando, se llama etapa de desdoblamiento. Y esta zona que está aquí se llama etapa oxidativa, por si acaso. Mira, ¿qué se formó? ¿Dos qué? ¿Dos? ¿Qué dice acá? Piruvato. ¿Dos? ¿Qué dice acá? NADH. ¿Qué más? Dos, de forma neta, ATP. Ahí está, pues, 2 piruvato, 2 NAD, 2 ATP. ¿Viste? Y se acabó la glucólisis o vía de Emden-Meyerhof. Bueno, entonces, esta es la primera etapa que tiene la respiración celular, se las había mencionado anteriormente, es la glucólisis. Bueno, ya nos han dicho, son tres etapas, tres subetapas dentro de la glucólisis. Primero se prepara, luego se desdobla y finalmente se obtienen los productos que van a ir al ciclo de Krebs y a y a la cadena respiratoria. Entonces es muy importante de acá los productos que se van a formar. Dos moléculas de piruvato, esas moléculas de piruvato son las que van a reaccionar con la enzima acetil-CoA para ir al ciclo de Krebs. Los dos NAD que van a la cadena respiratoria, recuerden que el NAD es un aceptor de electrones, ya lo habíamos visto anteriormente en la fotosíntesis, es aceptor de electrones. Y se producen dos moléculas de ATP porque después del desdoblamiento hay una fosforilación y el ADP termina convirtiéndose en ATP, que ya es una parte de la energía útil que puede utilizar el organismo. Bueno, preguntas con respecto a la glucólisis. Bueno, entonces vamos a tomar este apunte. Mientras van tomando el apunte, les voy comentando. En esta parte del ciclo, bueno, más del ciclo no, del proceso que lleva a cabo la glucosa. La glucosa, como bien nos lo mencionaron, va a gastar 2 ATP para fosforilarse. Entonces vamos a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa glucosa, luego utilizando una enzima, que es una isomerasa, pasa a la glucosa 6-fosfato para convertirla en fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato vuelve y se fosforila, ahí es donde se gasta el otro ATP, se fosforila, ingresa un segundo fosfato y se convierte en fructosa 1,6-difosfato. Y esa fructosa pasa por una serie de reacciones hasta que finalmente se convierte en dos moléculas, una de dioxiacetona y otra de gliceraldehído. Estas dos moléculas son conformadas por los mismos átomos. Lo que sucede es que mm, son isómeros, ¿sí? Una parte queda como cetona y otra parte queda como aldehído. Y después, esta dioxicetona pasa otra vez a ser aldehído por una isomerasa y se desfosforila. Entonces, al desfosforilarse estas moléculas, se forman las dos moléculas de piruvato que obtenemos en el resultado final. Y esa defosforilación nos va a generar los ATPs y los NADH, también se reduce para llegar a los resultados o a los productos propios de la glucólisis. Entonces, eso es lo que sucede en este proceso. Vamos a tomar entonces el apunte de la glucólisis y ya pasamos a ver el ciclo de Krebs. Si hay preguntas, me dicen por favor. Bueno, chicos, ya pues básicamente se nos terminó el tiempo. Entonces, en la próxima clase revisamos los otros procesos de la respiración celular. Que tengan excelente fin de semana.
Dios los bendiga. Chao a todos.